Familia querida, muy bello día. Yo soy Daniel Cruz Gracia y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de su podcast Canciones para ver amanecer. Recuerden que nuestro invitado y yo mantendremos nuestra cámara apagada durante la llamada para, con un poco de imaginación, sentirnos en la oscuridad de la noche, sentados en una fogata, alumbrados por velas, oliendo copal y ocote, buscando reconocernos el uno en el otro hasta que llegue el bello momento de ver aparecer nuestros nuevos rostros, de ver amanecer. Venir a la fogata significa muchas cosas. El fuego tiene muchos simbolismos. Si lo analizas profundamente, te puede dar lecciones trascendentales, pues es, sin duda alguna, el elemento más evidentemente transformador. Cuando pensaba en nuestro invitado del día de hoy, justo para escribir estas líneas, me sorprendió lo parecido que es al fuego. Es un señor joven que aparece cuando toca iluminar, pero también llega a transformar, a dar calor y a resguardar. No por nada le llaman el profe, pero más que profe es un maestro, pilar de la música en México, tecladista de la mejor banda de reggae en Latinoamérica y un enorme amigo que siempre me ha reconfortado con su sonrisa y con solo verlo. Recibamos con mucho amor y con mucho respeto a Enrique Nogués, el profe, en la fogata esta noche. Mi profe querido, ¿cómo estamos? Amigo, qué bonitas palabras. Como siempre, iluminando con toda tu virtuosismo. Hermoso. Sí, amigo, eres desde la primera vez que te vi, así jovencito, que te acercaste a saludarnos, tienes un ángel de esos que yo digo cuando se acercan a pedirme clase los papás de niños muy, muy pequeñitos, luego se ven esta característica única en los artistas que tienen ese don de esa sensibilidad, y más en la zona en la que estás, querido amigo. Hermoso. Porque también creo que la zona en donde vives, creciste, y los antepasados y todo esto dejan una huella genética superior a otros lugares. Sí, son características diferentes, pero la zona en la que estás es muy mágica. Inclusive esta parte mística de Catemaco y todo esto, pues es un ejemplo de ello. Y bueno, tú y tus compañeros han sido parte de nuestras vidas, y para bien, siempre reconfortándonos y hablándonos bonito, como siempre, como dices, ¿no? Siempre nos hemos visto de una forma bonita. Por eso estoy contento de escucharte y saber que estás teniendo mucho éxito y con una propuesta pues que aporta mucho, ¿no? En esta nueva etapa digital. Qué maravilla, mi profe. Pues fíjese qué curiosidad. Todo esto tiene una mística, tiene una cuestión, como bien dice, que yo sí la podría conectar con la magia. Y justo yo quería empezar esta plática con un saludo que es una especie de encanto que tiene, como bien dice, esta zona de Veracruz, que aparte de todo es muy amplia. Prácticamente dentro de todo el estado hay distintas formas de ser. Y yo quería empezar el encuentro, la plática, con un saludo que dan en la zona del Totonacapan, que dan en la zona donde habitaron o habitan los papantecos, los totonacas, y que tiene que ver con los voladores. Y alguna vez alguien me dio ese saludo y me conmovió tanto que ahora lo utilizo. Y es algo así como, bueno, en su lengua, en totonaco, dicen algo como Tucuhuan Minnacu, y ese saludo se podría traducir como ¿qué dice hoy tu corazón? Y creo que es un saludo muy necesario en estos días. Y mi querido profe, yo quisiera preguntarle, ¿qué dice hoy su corazón? Pues mira, estamos en una transición especial. Hemos tenido la mala suerte de despedir a un compañero que durante muchos años, pues comentaba en el programa que hicieron a bien hacerle, en su programa, en el programa que él inició, que me tocó verlo desde niño. Y entonces esa mirada de niño, como tú bien estás preguntando, es la mirada más sincera que uno pueda tener hacia el saber de otra persona. Y esta mirada que yo tenía de Gerardo cuando yo tenía como unos 7 años o 6 años, y pues él me llevaba 10 años, pues era una mirada como de
pues era muy imponente, como platicaba yo ahí en el programa, ¿no? Porque pues era un tipo muy grande y este estereotipo rockero de los ochentas y con esta apropiación de lo que son pues sí, la fisonomía de una persona que le gusta el reggae con las rastas y todo esto, pues era impactante para bien, ¿no? O sea, para bien porque pues era un tipo que tenía mucho ángel, ¿no? Y bueno, pues mi corazón está en esa transición de poder compartir con un hermano de vida desde otra dimensión y bueno, con ustedes también, porque también parte de los sentimientos como hermanos de profesión que somos son estos momentos, ¿no? Que compartimos. Quizá no nos hablemos todo el tiempo, pero cuando nos vemos con mucho cariño y las noticias que vamos recibiendo, pues también afectan en la condición personal, ¿no? Entonces, pues estas noticias que hemos recibido de parte de ustedes, pues ciertamente no son gratas, pero pues es un momento de desarrollo, ¿no? De transición. La parte personal, pues también es diferente porque pues la pandemia ha dejado secuelas importantes donde todos nos tenemos que reinventar, y en la parte personal como músico y como docente, pues también he tenido la oportunidad de poder explorar otras áreas a donde me han invitado y he podido desarrollar otras cosas que también he hecho de mi vida, ¿no? Como estudiar administración y contabilidad y todo eso que desde el punto de vista artístico uno lo ve como esta parte de sobrevivencia, pero pues ya en el momento de ejercerlo, pues uno empieza a aportar con esta sensibilidad de artista, de no pedir nada y dar todo, ¿no? Entonces esa parte también entré a trabajar a otro lugar como de Godín y lo estoy disfrutando, estoy retomando esta parte artística con el grupo porque pues evidentemente esta del SOPI pues no iba a ser lo mismo ni remota, o sea, de la parte virtual, y ahora que estamos retomando los conciertos, pero pues he estado disfrutando mucho esto que te cuento de la parte Godín. Entonces, pues mi corazón ha estado como vagando en diferentes islas, en donde trato siempre, como tú dices, de ponerle la mejor cara, disfrutarlo y dejar huella para poder sumar siempre. Ahí he estado como peleándome pues con el entorno, porque también es complejo, ¿no? El entorno Odín es insensible como lo conocemos nosotros en el entorno que nosotros tratamos. No es lo mismo los 34 años de docente que estoy cumpliendo. Las escuelas tienen entornos diferentes, también son rudas, pero aquí es otra cosa que he estado tratando de manejar. Entonces, estoy en estas islas como agarrando ahora sí que la trajinera y Sí. estoy navegando de una a otra con la mejor cara, ¿no? Híjole, mi profe. Qué duro momento, pero muy necesario. Justo hace unos días grabé un capítulo con Beto Mesa, que es el primer baterista de los Aguas Aguas, y que se salió de la banda hace 8 años. Y que cuando él se salió, pues nosotros, digo, no es que ahora seamos más maduros, pero bueno, éramos mucho más inmaduros. Y creo que no llevamos bien ese proceso. Y justo en esta misma dinámica que es el podcast, que tiene que ver con, pues, sentarte y darte permiso de estar un tiempo determinado solo hablando con tu amigo, que eso es algo que ya poco pasa en estos días. Pudimos sanar muchas cosas. Y yo a él justo le platicaba que algún amigo en común también me recomendó mucho tener cuidado con estos acercamientos, porque justo es lo que usted me acaba de decir. Me dijo: Dani, tú estás viviendo un duelo y no lo has notado, pero cuando uno está en duelo puede hacer cosas que tal vez no las tengas tan conscientes. Entonces yo en mi necedad y en esta forma de ser que he tenido siempre, pues no me dejé mucho influenciar por ese consejo, más bien intenté hacerlo con mucho amor. Yo creo que el amor es un factor fundamental cuando uno tiene un dolor. Y entonces en esa misma dinámica yo quisiera acercarme a usted con todo mi respeto y con todo el amor que le tengo y que usted sabe que le tengo, y poder generar esa posibilidad de sí platicar al respecto del duelo que estamos viviendo.
porque me parece que muchas personas no sabemos reaccionar ante el dolor y más pareciera que quisiéramos evitarlo y sobre todo esconderlo. Pero me parece que a las personas a las que nos está doliendo algo, lo que nos hace falta es ser escuchados, sin ese temor de cometer una imprudencia. Entonces yo creo que nosotros tenemos la cantidad de amor suficiente como para poder hablarlo. Entonces mi pregunta es, mi querido profe, ¿qué nos puede usted compartir para la gente que nos escucha y que a lo mejor no estén precisamente, y gracias a Dios no estén precisamente viviendo un proceso de duelo, pero qué nos puede compartir usted acerca de esto, del duelo, del dolor, de la pérdida, de la ausencia? ¿Algún comentario, algún consejo? El acercamiento que yo tengo hacia ese tipo de duelos, a veces, inclusive yo pienso que soy insensible a eso. Siempre me gusta pensar que todo lo que pueda hacer, lo pueda hacer en vida y en el momento. Me gusta imaginar que vamos a pasar a otro plano encontrándonos. Y también, pues no te creas, también ejercer la docencia a todos los niveles durante tanto tiempo, estás en un constante pensamiento de aleccionamiento. Entonces, como tú bien dices, ¿no? Cuando paras y reflexionas en ese proceso interno, tienes que ser muy objetivo, ¿no? Es muy difícil porque, como tú dices, te vuelves terco a esos pensamientos de fuerza. Entonces, en mi caso, siempre desde niño, la primera vez que tomé conciencia de la pérdida de una persona específicamente física, que fue con mi abuelo paterno, tuve la sensación que fue a despedirse de mí. Entonces esa sensación yo la tomé como un aliciente hacia el cariño y el deseo que tenía mi abuelo por querer darme ánimos, ¿no? Para salir adelante. Dentro de esa tristeza, como que lo transformé en un ánimo de la persona que ya está en el otro plano. Y con mi papá, que murió también hace poco, me pasó lo mismo. Mi papá falleció hace 3 años y también se fue diciéndome cosas bonitas y pues bueno, lo enfrenté de una manera muy, pues no sé si decir insensible, porque simplemente pensé que esa parte, bueno, pienso que esa parte ya tomaron el tiempo que tenían que estar aquí y están en un mejor lugar esperándonos. Y afortunadamente con Sopi pues me pasó lo mismo. Con Sopi tuve la oportunidad de que desde el día que lo diagnosticaron estar con él, tuve la oportunidad de poder, de que confiara en mí y que también le pudiera dar opciones de tratamiento y de personas, pues, ¿no? Entonces, inclusive con su pareja, pues hasta la fecha, estamos en contacto y pues dentro de todo el dolor que pudo haberse generado, como tú dices, creo que el amor puede más que toda esa parte y ahorita ya parados en este momento después de estar a 2 meses casi a 2 meses porque hace 4 días cumplió 2 meses de su partida, estar consciente de que hicimos lo mejor en el tiempo que estuvo aquí y que uno ese dolor lo tiene que seguir transformando, tiene que seguir caminando en el legado que tu amigo deja, ¿no? Porque pues lo que sí estoy muy consciente es la importancia que tiene su legado. Entonces, como siempre les he platicado a la gente que me ha preguntado últimamente, pues ese es el esfuerzo que tengo. Ahora, estas partes de estando aquí, retomando esta parte de hacer lo mejor de estar aquí, pues muchas de las veces, retomando el comentario que haces, dual, también he tomado conciencia que a veces es mejor no estar que estar. O sea, a veces esos enfrentamientos, como te dijeron, son más sanadores. Y no por el hecho de alejarte o no querer a esa persona. Al contrario, la oscuridad está precisamente cuando esa luz no quieres que refleje de alguna forma. O sea, la luz no tiene que ser directa a la cara. Tú puedes iluminar a la gente, inclusive, bueno, técnicamente, es un comentario que se me acaba de ocurrir, pero técnicamente las luces
están mejor guiadas, no de forma directa, sino de forma indirecta. Claro. Entonces, si tú estás consciente de que no es el momento de estar con alguien y lo puedes iluminar y desearle buenas cosas y actuar indirectamente para el fortalecimiento de esa amistad, es muy sano no estar, porque muchas veces pensamos en eso, pensamos es que sí hay que estar hasta las últimas consecuencias y muchas veces es muy importante no estar, y ese es un ejemplo que muchas veces pasa en los grupos musicales, ¿no? A nosotros como a ustedes, pues siempre nos preguntan, es que son muchos años los que han estado juntos. Pues sí, pero afortunadamente, e imagínate con un grupo de 35 años, con todas las problemáticas que hemos tenido, Wow. de diferentes personas que, pues, una vez Chino y yo contamos 70 que han pasado por el grupo. O sea, Wow. digo, sí, mucha gente, llevamos ahorita el grupo desde que tuvimos la fortuna, pues no sé, ustedes empezarían por ahí del 2005 o 2006, porque 2005, sí. fue antecito de la gira en Canadá. O sea, nosotros nos íbamos a ir a la gira en Canadá y fue esa vez que fue, creo que con ustedes fuimos, no sé si 2005 o 2006, a cuando nos invitaron de que presentaban al grupo con los Caracoles. Sí, no, ese fue en 2008. O si no, sí, 2008. Así es, pero sí, el grupo tal cual empezó en el 2005. Bueno, entonces 2005. Bueno, pues entonces por ahí del 2008. Entonces ahí teníamos esta alineación que pues muchos siguen, ¿no? Pero de ese momento a este momento, pues han habido precisamente esas separaciones en donde las mismas personas que se fueron saben esto, ¿no? Porque pues esas personas ya jamás, o sea, ni siquiera hablaron oye, es opio, nada. Pero eso no quiere decir que no haya una estima, porque en general jamás sales peleado de, pues ya no te quiero, ¿no? O sea, sales desilusionado, pienso yo. Claro. O sea, te desilusionan pues las acciones cotidianas. Pues ahora sí que nadie es perfecto, pues hay factores secundarios, pero lo que sí nadie te quita son esos momentos de alegría y de compromiso que tiene una agrupación. O sea, nadie te lo quita. Claro. Entonces yo, si pongo en la balanza cualquier integrante que yo recuerde así puntualmente del grupo, específicamente de Rastrillos, que yo diga, este güey si no lo quiero, pues creo que no tengo a nadie. Pude haberme desilusionado como yo pude haber desilusionado a la gente varias veces, pero así exagerado que yo diga, no, este güey se pasó. Solamente conozco a uno que sí se pasó, pero afortunadamente yo no estuve con él. Pero sí lo conozco. Claro. Entonces, bueno, ese es el único que yo digo, a lo mejor sí estaba en ese momento, así como lo que le pasó a dos de esas personas, pues sí te agarras a golpes y lo maldices toda la vida, ¿no? Pero claro, a mí no me tocó, pues. Entonces, creo que con toda la honestidad de este comentario de la pregunta que me haces, es muy sano no estar, pero en buena lid. No estar porque hay que ser consciente de que estar a lo mejor sí te apaga la vela, porque precisamente ahora que está muy de moda la toxicidad, el ser tóxico, pues es algo que muchas veces no puedes controlar. Por mucho control que tengas, el resentimiento te gana. Y a veces, como tú bien dices, luego dices cosas que te arrepientes. claro. Entonces, en ese ser iluminado que tú te vuelves y que salpicas, ahora sí que brilla como la estrella que eres, como diría el antídoto, y que salpiques a la otra persona, Claro. es más sanador, güey, Claro. ¿no? Wow. Entonces, pues sí, ahorita hay 2, 3 asuntos ahí que son complejos en la banda, pero siempre con el afán de sumar y de esta hermandad que pues jamás se va a perder, ¿no? Con esa virtud de querer, pero en el momento que se vuelve pues insano, debes de ser suficientemente, como tú dices, maduro para poder enfrentar de estas formas pues esa sanación, ¿no? Claro. Sí, vaya, yo creo que, bueno, antes que todo, qué falta me hacía esta plática. De verdad la agradezco con el alma. Justo ayer
que por cierto tengo esa duda, no sé si ustedes en algún momento escucharon la versión que grabamos, bueno, no grabamos, ustedes en algún momento nos invitaron precisamente a sus 20 años, que fue en el Faro de Oriente. Sí, claro. Y la única condición que nos pusieron en aquel entonces, que nosotros llevábamos, pues no sé, 4 o 5 años como banda, nos dijeron, la única condición para venir es que toquen una rola de Rastrillos. Y nuestra elección fue Se acabó el Reven. Uh-huh. Y bueno, fuimos, la tocamos esa única vez y después pues pasó a ser parte de nuestro repertorio. Y un tiempito después fuimos a tocar a Chinameca, a tocar con un grupo que se llama Los Cojolites, que hacen son jarocho y que hacen un festival allá en el sur de Veracruz. El caso es que el ingeniero de sonido de ese festival tuvo a bien grabar ese concierto, que fue un concierto muy peculiar porque había mucha alegría, había mucho alcohol. El maestro de ceremonia se emborrachó y empezó a hacer ahí unas décimas medio raras, pero trascendió porque fue un momento muy curioso. El caso es que yo tengo esa grabación y en el momento en que tocamos Se acabó el Reven, justo en ese momento, como si a él lo hubiera poseído una energía, empezó a decir unas palabras súper bellas al respecto de la libertad. Pero lo que me causó mucha curiosidad, y justo eso lo escuché ayer, fue el coro que hicimos. El coro que le hicimos a esta adaptación, que no sé si ustedes la tengan presente, yo creo que no porque tiene muchos años, pero el coro decía: Rastrillos no se equivoca, el reggae no se acabó. Si han durado 20 años, ¿por qué no he de durar yo? Y ayer que lo escuché me dio muchísima nostalgia porque nosotros este año teníamos 19 años de estar tocando juntos. Claro. Y me dio curiosidad cómo fue que no llegamos a los 20. Esa pregunta profética, ¿no? ¿Por qué no he de llegar yo a los 20 años? Creo que es nuestra tarea. Creo que nosotros tuvimos que vivir este proceso que tiene muchas aristas, pero para mí una forma de consuelo es decir, creo que lo que está viviendo mi tribu tiene que ser un ejemplo para que lo vivamos como sociedad, para que lo vivamos como familia, para que lo vivamos como barrio. Creo que mucho de lo que se hace por muchos años, poco se estudia, poco se detiene uno a ver cómo vas o qué está bien, qué está mal. Muchas veces la inercia misma te mantiene caminando, pero pues a veces, como usted decía hace ratito, no siempre caminar es positivo, ¿no? También descansar es positivo. Entonces, claro, me parece que esta plática se está dando en un contexto extraño. Yo creo que la gente que lo está escuchando dirá, bueno, ¿estos dos de qué hablan? Creo que a lo mejor estamos demasiado cercanos y por eso pareciera que no hay un contexto, pero bueno, yo creo que también será labor de las personas que escuchen este capítulo como empaparse un poquito qué es lo que está pasando. Puntualmente estamos hablando de la partida del maestro Sopi, que a nosotros nos conmovió inmensamente, del grupo Los Rastrillos de la Ciudad de México, y que, como yo decía en la introducción, a mi gusto es el mejor grupo de reggae de Latinoamérica y el mejor grupo de reggae en español por la contundencia del mensaje, a mí me lo parece. Y además del mensaje, y creo que esto va a dar pie a la pregunta que sigue, creo que va más profundo aún que solo las palabras, y lo que a mí me parece que Rastrillos ha logrado es trascendental por la pregunta que sigue. Ya nada más para cerrar, la otra parte de la plática que estamos teniendo en este momento, que es tan dual como usted bien menciona, tiene que ver con los aguas y su desaparición repentina, no solo por un tema de cancelación, sino que estaría interesante decirlo, como usted bien subraya, tiene que ver también con dinámicas internas que ocurren en todos los grupos y que a veces tienen que ver mucho con la comunicación, mucho con las dinámicas naturales de un grupo tan numeroso. Entonces, bueno, esos son los dos caminos que tomó la respuesta anterior. No sé si usted quisiera cerrar de alguna manera o pasamos a la pregunta que sigue. No, excelente. Evidentemente, las dos cosas por las que estamos, bueno, si las dos cosas que estás mencionando por lo que estamos pasando, pues son significativas para ti y para mí, y creo que sí es muy enriquecedor
las experiencias para los oyentes, porque son dos agrupaciones que siento yo desde mi punto de vista se ha trabajado con lo que vamos a seguir en la siguiente pregunta que la estoy visualizando, que se llama honestidad. Y esta honestidad no estamos hablando de esta honestidad pues sí, lineal, ¿no? Sino precisamente la que sale del corazón. La honestidad de cómo haces las cosas, para qué haces las cosas y con qué finalidad haces las cosas. Amén. Entonces creo que es enriquecedor y, como bien dices, ¿no? Sanador. Bien, perfecto. Y sí, completamente tiene que ver con la honestidad, aunque también tiene que ver con esto que hablábamos de la labor que ha hecho Rastrillos. Y le explico a la gente, y bueno, de camino a usted, mi querido profe, qué es lo que yo siento con Rastrillos y por qué fueron nuestros padrinos y por qué hay esta conexión, por qué, bueno, yo siempre consideré que Aguas Aguas era una consecuencia de Rastrillos. Y tiene que ver con, a mí me parecen el mejor grupo de Latinoamérica, y eso, híjole, voy a decir algo muy atrevido, pero yo diría que es porque no coincidieron cronológicamente con Bob Marley, por ejemplo, ¿no? O con todas estas agrupaciones pioneras del reggae como tal, ¿no? Porque son un poquito más jóvenes que ellos, pero a mí me parece que justo hace rato veía la magnífica entrevista que se echaron en Rocabulario y hablaban de cómo traducían algunas palabras del inglés al español y luego hablaban de la herencia africana y luego hablaban de que, bueno, realmente negros no somos, y entonces aparece este género maravilloso y sumamente espiritual que son los rastecas. Y yo quiero ir a un concepto que me ha traído pensando mucho estos últimos años, que tiene que ver con los nuevos ancestros y tiene que ver con esta conciencia histórica que uno debe desarrollar sí o sí. Y entonces quiere decir que a pesar de que nosotros hablamos de ancestralidad, esa ancestralidad de la que nosotros hablamos tiene apenas 500 años, que en un nivel cósmico pues es poquito. Entonces, a lo mejor ahora nos parezca muy novedoso el hecho de que los aztecas, 500 años después de haber hecho la música que sea que hicieron, porque no hay registros, decidieron hacer reggae. Pero en 500 años más van a voltear y van a decir, oye, mira, fíjate que de África llegó este ritmo a Jamaica y después en México aterrizó y surgió esto. Y entonces los aztecas hicieron esta música. Y luego en el Golfo de México se juntaron con los olmecas y desarrollaron este sonido. Y sobre todo este discurso. Y entonces, bueno, ese ha sido mi viaje en este momento. Yo quisiera que me ayudara, mi querido profe, a explicarle a la gente que nos está escuchando y que yo espero que sean jóvenes interesados en hacer reggae y en hacer música del Caribe y o en hacer música mexicana en general. ¿Qué es un rasteca? Canciones para ver amanecer, temporada 3. Mira, te voy a contar desde mi trinchera. Yo, ahora que viste la entrevista, como te decía al principio, yo soy 10 años más chico que Chino, Sopic, Tomás y Carmelo, pero viví, o sea, éramos vecinos de la misma colonia. Sí. Entonces, yo como músico, o sea, Rastrillos empieza 86, 87 por ahí a hacer como sus jams, y luego ya se vuelven Rastrillos en 89, en mayo del 89. Yo tenía 12 años en mayo del 89. Ya nos dejaban ensayar o ya convivíamos con... Ellos tenían pues 20 años pues, y pues nosotros teníamos 12, 11, 10. En ese momento, cuando estás en la secundaria, que nos toca una época de mucha identidad, pero desde niño, o sea, ya en la secundaria yo tenía una compañera baterista que ahora es una gran escultora que vive en Guajuapan. Pues ya escuchábamos las nuevas propuestas, ¿no? Mexicanas, porque bueno, siempre tenías toda esta influencia inglesa y norteamericana y del rock. Pero esta parte de ser rasteca se influyó mucho, pues no sé si fue una moda, yo creo que sí,
siempre ha sido una parte, como hecha mención al hippie, que pues lo vinculan yo largo, unos lentes de John Lennon. Es lo que comento en el podcast que acabas de decir, en el programa que acabas de decir. Sí. O sea, de voltear y ver a un grupo, porque tú ves a Sopi en el escenario y es muy diferente que ver a otros frontmans. Ese es el tema conmigo, eso es lo que siempre les dije, ¿no? Sí. A todos, pues, ¿no? La gente que de esa generación ha sido gente honesta en su propuesta. Entonces, en este caso, pues cuando veías a Carmelo y a Sopi en el escenario, era como místico, como tú lo dices, pero te estoy hablando del 90, no sé en qué año hayas nacido tú, 82. pero entonces, bueno, tenías 8 años, ¿no? Sí. Yo tenía como 12 años, como 13 años, pero pues yo iba a la secundaria, entonces yo los veía, los conciertos eran en casas, no había lugares a donde. Y el primero, el apropiarte de letras, como tú bien dices, primero de protesta, porque había mucha onda de protesta. Y luego cuando hacen lo del zapatismo, pues peor, ¿no? Porque pues ya la comunidad, yo ya era más grande y ya era entrarle a la justicia social y a los derechos humanos. Pero realmente ese primer acercamiento a Serra Azteca era como apropiarte primero de tu identidad ancestral, como bien dices. Tomó mucha relevancia esta parte indígena con las lenguas indígenas. Sí era muy era muy especial escuchar las letras en náhuatl, por ejemplo, ¿no? La de Nejua, o por ejemplo, Sopi salía tocando instrumentos prehispánicos, ¿no? O sea, flautas, o tambores, o el caracol, todo esto que tú bien dices, pues no está documentado, pero sabemos o hay una cierta tradición de lo que nos han dicho que es. Sí. Pues a Sopi le encantaba, ¿no? Entonces, esa generación, porque no fueron muchos años, ¿eh? O sea, nosotros mantenemos vivo el Rasteca por el movimiento del reggae mexicano, pero realmente en la cuestión musical, pues yo creo que los que nos pueden decir muy bien, por ejemplo, yo tenía muy bien identificado esta apropiación de yo soy Rasteca, por ejemplo, con La Llaga. O sea, La Llaga son 2 años más chicos que Rastrillo. O sea, La Llaga creo que es del 91. O sea, inclusive creo que La Llaga es del mismo año que Hierberos. Claro. O sea, es más antiguo que Antidoping, inclusive. Sí. Y bueno, por ejemplo, los Apodaca, pues ellos hueseaban reggae en Playa del Carmen y en Cancún. O sea, tocaban covers hasta que decidieron armar el proyecto en el 92 aquí. Claro. Pero pues ellos eran los suplentes de Splash allá. Claro. En el Caribe, cuando Splash se iba de gira a Europa. Entonces, realmente no había una condición rasteca hasta el festival en el 93, pero creo que La Llaga es un buen ejemplo para preguntarle a Pato o de decir, oye, güey, esto, porque nosotros por fuera, sí eras, o sea, lo que pasa es que no éramos tan reggae, o sea, yo, por ejemplo, o sea, mi grupo favorito pues era The Cure, imagínate, o sea, nosotros teníamos una banda como de fusión. Claro. Entonces, a lo que yo me refiero es que estos, o sea, Sopi, Chino, Carmelo, ellos tres específicamente en el grupo como que realmente se apropiaron primero de esta identidad, ¿no? De esta identidad mexicana con la cuestión indígena, punto. O sea, siento eso. Claro. Y bueno, la otra parte que pues Sopi también, por eso ustedes son tan buenos, porque siempre se los dije, o sea, los grupos no son buenos porque se rían, porque bailen, aunque a nosotros nos dice, ¿no? Por ejemplo, Joshua nos dice, es que ustedes implementaron lo del baile, y ustedes implementaron lo de meter a los metales, y ustedes, bueno, pues sí, porque no había nada. Claro. O sea, estaba muy fértil, y esas cuestiones pues empiezan a aparecer orgánicamente. Pero lo que es capacitarte técnicamente te da esas posibilidades, Dani. O sea, yo insisto mucho en eso. Los grupos dicen, es que como con el estribillo con el coro que me acabas de decir, sí. No es magia. O sea, sí tienes que chingarle. Tienes que chingarle primero para dominar tu instrumento. Y segundo, para poder
informarte y ser un buen contador de historia, como lo hicieron Sopi y Chino, que son la gran mayoría de las canciones, son de ellos. O sea, Claro. es gente que los veías leyendo de todo, es gente que los veías escuchando música de todo. Y evidentemente en la época que a ellos les tocó incursionar en esto de la música ya de forma profesional, pues se toparon con eso. Y esta parte de ser azteca no nada más es la parte musical. O sea, o sea, la historia del Azteca, pues es porque el hermano del Chino se fue a Jamaica y un negro, pues, que era el jefe de ahí, que lo empezaron a molestar a él y a un amigo japonés, un negro, que porque eran blancos, y el japonés fue a acusar en la tribu, a decir, oye, el negro nos está molestando, y el negro le dice, es que son blancos, y el japonés le dice, pues nosotros somos amarillos, y le preguntan al hermano del Chino, ¿tú de dónde eres? Pues yo de México, y allá pues somos aztecas, entonces le ponen Rastec Wow. al pelón. Él es más grande que Chino y que Sopi, entonces llega aquí y cuenta esto, y a ellos les parece Es como un bautizo, ¿no? Sí, o sea, es un Qué momento. de espiritualidad. O sea, yo cuando tocaba con el grupo anterior de que me invitaban con Rastrillos, pues yo intentaba decir ya y intentaba juntarme con los cuates que ahora pues tienen costumbres del rastafarianismo, ¿no? Y que intentan ser rastas o que son rastas. Claro. O que hasta la fecha los vemos a varios de ellos en el escenario. Entonces, lo que no pasó con Rastrillos fue esta parte de tratar de ser, o sea, volvemos a lo mismo de la pregunta anterior. O sea, tienes que parar y reflexionar de decir, si está padre querer ser, ya informándote, pues está difícil que en un país como este o en una sociedad como esta o en ser rasta. O sea, está complejo y más por el desarrollo, pues no social, sino pues, el tipo de convivencia que tiene esta sociedad, pues. Y lo mismo pasa, pues, con los ancestros, como tú bien dices, ¿no? O sea, ya musicalmente te empiezas a informar y empiezas a ordenar ideas, te empiezas a hacer, pues quieras no más profesional en el orden. Entonces ya no juego de niños, de amigos, de querer soñar con algo, sino eso ya se vuelve tangible, ¿no? O sea, ya existe. Y eso es lo que le pasó al grupo. Y estuvo beneficiado con que desde muchas trincheras el movimiento Rasteca fuera apoyado y que mucha gente joven se denominara como Rasteca. Entonces, bueno, ahí es donde contesto la pregunta. Claro. ¿Qué sientes de usted Rasteca? Ser parte de una comunidad que soñábamos con lo que ahora está de moda, que es eso de comercio, de alimentación sana, de buenas costumbres, de ayudar al prójimo, de igualdad. O sea, todo esto que ahora parece que está de moda, en esa comunidad estaba muy consciente de que podíamos hacerlo y lo hicimos, porque estos festivales rastecas por eso tenían ese fin, ¿no? Primero de ayudar a la comunidad, poniendo las luces de las canchas, y luego, bueno, con estas malas experiencias, claro, de invitar a estas organizaciones que se supone que tenían que haber salvado al planeta y a la social y el hambre y todo esto, y que al fin y al cabo pues te decepcionan, ¿no? Porque pues no son para eso. Claro, entonces entiendo. aprendes a hacer una microcomunidad en donde realmente llegan grupos talentosos como ustedes y te dicen, oigan, gracias. Vengan porque vamos a hacer un toquín, somos un grupo así, claro que sí, güey. O sea, ¿cuándo? ¿A qué hora hay que estar? O sea, ese ha sido el trabajo del grupo. Tenemos esa responsabilidad de ser los más viejos, pero dentro de esa responsabilidad que hay que luchar contra toda una comunidad, tenemos que estar conscientes de que siempre hay que dar más de lo que puede. Y entonces ese es el legado, ¿no? Que deja Gerardo. Wow. O sea, Sopi murió así, murió hasta el último día, dejando ese legado en las 3 trincheras que decidió tomar: la música, la comunicación y la cuestión de la cultura ciclista. Amén. Entonces, bueno, imagínate, o sea, al fin y al cabo es una estela de lo que es ser un rasteca. O sea, nosotros tenemos esa estela. Por eso la gente que quiere apropiarse de este concepto, pues es bien padre, porque el concepto es muy vasto.
ayudar al prójimo, güey. Wow. ¿No? O sea, entonces no hay nada más allá de querer poder, pues disfrazarte, ¿no? O sea, pues te puedes disfrazar con dreads, sí, está bien padre, porque pues tienes look en el escenario. Te puedes disfrazar con guaraches, porque dices, no, los indígenas, sí, vamos a salvar a la... Ok. Te puedes disfrazar de jazz, ¿no? Y no, güey, yo toco bien chingón y me sé 1000 escalas y la chingada. Pero lo que no puedes disfrazar es esa aportación de darle los guaraches a otra persona, de poder compartir el escenario con otra persona y de poder ser alguien más allá de tu muerte con beneficio para toda la comunidad. O sea, eso es lo padre, ¿no? Wow. Eso para mí es ser un rasteca y es la estela de lo que comercialmente se le llama rasteca, pero creo que mucha gente, entre ellas tú, es un azteca, güey. Wow. ¿No? Porque ustedes sí lo tienen, o sea, y eso se trabaja día a día, amigo, o sea, y es lo padre, ¿no? Wow. Wow, wow, wow. Híjole. No, no puedo hablar porque traigo un nudo en la garganta, pero siempre he tenido la duda de... Aquí en Veracruz, los olmecas, aquellos que hicieron las grandes cabezas, son una especie de leyenda, porque más que una civilización, se sabe o se dice ahí en una especie como de leyenda urbana, es que más que una civilización eran un nivel de conciencia. Uh-huh. Ser un olmeca era pues más allá que ser un sacerdote, ¿no? Era ser un sabio, un iluminado. Entonces se entiende que son una civilización que además no desapareció como tal, simplemente vibran en otra frecuencia y entonces quien no esté en esa vibración pues no los ve. Ah. Y nos dejaron ahí algunas pistas, ¿no? Para llegar a ese nivel. Y justo con esta explicación del rasteca yo creo que pues encaja muy bien con estos misterios, ¿no? Un día van a decir, oye, ¿y qué fue de los rastecas? ¿Por qué desaparecieron sin dejar huella? Y entonces alguien va a hablar del maestro Sopi y va a decir, bueno, tuvieron un sacerdote que se iluminó y que ahora está dando misa en otro nivel de conciencia y esas misas son cantadas y cuando él canta pues la gente sana, cuando él canta la gente come bien, cuando él canta la gente perdona, la gente construye, la gente avanza, se ilumina y se va. Esto me aclara muchas cosas, muchísimas cosas. El hecho de ser bautizados, ¿no? Fue una iniciación, eres rasteca, es un grado, ¿no? Entonces entiendo ahora muchísimas cosas, desde por qué me gustó tanto, por qué seguimos ese camino, por qué un día entré a una cabina de radio y cuando salí ya no fui el mismo ser, porque ahí estaba el maestro Sopi entrevistándonos con una curiosidad genuina, pero además estaba el profe, que además, hay que decirlo, al salir nos regañó y nos dijo, oigan, todo bien, pero pórtense más serios. Entonces yo ahí me di cuenta que esto se trataba de más que hacer reggae o que hacer música, ¿no? Tenía mucho más que ver, justo como lo estamos diciendo, con la espiritualidad que con una carrera en la industria musical. Y ahora a estas alturas pues me da orgullo que elegimos también a nuestros maestros, que nuestra labor no tiene nada que ver con la fama, no tiene nada que ver con el éxito comercial. Nuestra labor tiene que ver con la conciencia y ahora también entiendo que lo que nos pasa y lo que nos está pasando es un escalón hacia la conciencia y no puedo más que agradecerlo. Y estoy feliz de haber tenido esta plática que se fue como el agua. El proyecto, el programa dura 1 hora, que está por cumplirse y que me ha funcionado mucho para lograr algo que también tiene que ver con esto del rasteca y que tiene que ver con la mexicanidad, que tiene que ver con los olmecas, que tiene que ver con el camino del guerrero, que es la impecabilidad, ¿no? Si dura 1 hora, dura 1 hora y respeta tu palabra, ¿no? Entonces, mi querido profe, no, esto no duró nada. Yo creo que podríamos estar 6, 7 horas hablando aquí y no va a terminar, pero por
por disciplina, pues me toca empezar a despedir el programa, recordarle a la gente que estamos hablando en la noche, estamos hablando en el fuego, que esto es un acto de sanación, como se quiera ver, que aquí el llamado es para sanar y no a otra cosa, que esperemos que no exista un juicio porque no lo merece, que esperamos no dar doctrina porque tampoco se trata de eso, solo son dos amigos platicando para compartir sus dolores, y que en ese compartir, si algún tercero lo escucha y le funciona, pues qué maravilla. Pero no sé cómo cerrar este programa. Tengo 10 preguntas que se quedaron a medias, pero que no me hicieron falta. Creo que yo vine aquí a escuchar, y entonces, mi querido profe, quisiera pedirle un favor enorme, bueno, 2 favores enormes. Uno es que un poco más adelante, después de meditar esta plática, podamos tener una segunda parte, y el otro favor es que si me ayuda a cerrar usted. Yo aquí estoy como siempre aprendiendo y esperando el amanecer. Claro, amigo, cuenta con eso. Nos veremos ahora sí en la próxima. Siempre es muy bonito platicar entre amigos y entre hermanos de esta ilusión, ¿no? Que siempre hemos compartido, de estar bien, de pensar bonito y de querernos, pues. Y bueno, el cierre quiero tomarlo para felicitar al grupo, porque independientemente de la situación que esté pasando, sí dejan un legado en esta etapa muy importante, dentro de un ejemplo de esta generación que les tocó, que bueno, Cristian lo marca como una tercera generación en su investigación del reggae mexicano, y creo que sí consolidaron a la banda como una de las bandas más importantes, y pues yo me atrevería a decir que la propuesta musical mejor hecha, porque aparte pues, sí están enlazados con muy buenos grupos. O sea, su generación se consolidó con grupos no de la ciudad, y estas partes de las fusiones que nosotros tuvimos la fortuna de poder ser escuchado por ustedes para poder influenciar todo su talento, sí lo llevaron a otro nivel. Y pues tú lo sabes, y el músico es modesto, pero sabe al nivel que llevaron su música. Y bueno, la parte de las letras, pues evidentemente, pues ustedes son muy poderosos, porque las buenas costumbres que tienen de escuchar, de leer y de compartir con sus mayores, pues los alimentan de una forma propositiva para poder llegar a hacer las letras que hicieron. E instrumentalmente, pues volvemos a lo mismo. Tienen buenas costumbres de ensambles, tienen buenas costumbres de estar tocando mucho tiempo. Es una etapa en la que dejan un repertorio importante, con trabajo importante también de producción, y como te decía al principio, ¿no? O sea, síganse queriendo como hermanos que son, y también se vale a veces, yo sé que van a tomar descanso, y que vale la pena poder reencontrarse para poder trabajar ese nivel que estás hablando, ¿no? Acuérdate que también, pues Rastrillos, en ese primer desencuentro que hubo con estos integrantes cuando desaparece el Festival Rasteca, pues vive algo muy similar, ¿no? Entonces, afortunadamente, pues integrantes tuvieron el temple para poder seguir labrando el camino. Entonces yo leo mucho eso en ustedes. Sabes que los estimo a todos, a Edwin, a Conan, a todos, ¿no? A todos ustedes son importantes para platicado con todos, y creo que ustedes van a tener este reencuentro en donde van a sanar, como tú bien dices, muchas cosas, y que van a pasar a ese nivel con la experiencia que han tenido en estos 19 años, ¿no? Que no son pocos. Entonces, pues los quiero, amigos. Ese es mi mayor deseo, que todos estén bien y que de alguna manera podamos volvernos a reencontrar en el escenario, para que
podamos disfrutar de lo que siempre hemos disfrutado, que es de una amistad bonita a través de sonidos honestos. Amén. Entonces ese es mi mayor deseo. Maestro hermoso, queridísimo y muy admirado, mi querido profe, de veras qué alivio sus palabras, qué alivio esta plática, qué alivio que existan. Yo quisiera, ya en lo que usted terminaba esta idea, creo que sí encuentro la forma de cerrar esta plática y creo que tiene que ver con, decía que está de moda comer sano y está de moda hacer ejercicio y está de moda hablar de espiritualidad y está de moda, pero yo creo que no tanto. Yo pienso que esa realidad que estamos viviendo los rastecas, toda su tribu, ustedes la construyeron. Pero fuera de esa burbuja, todavía hay gente tomando Coca-Cola, todavía hay gente comiendo, no sé, plástico, todavía hay gente yendo a centros comerciales, todavía hay gente viendo el celular sin saludar a sus papás, todavía hay mucho que hacer. Pero ya empezó el cambio, ya empezó el amanecer y es gracias a ustedes, es gracias al maestro Sopi. Y yo quiero estar en esa próxima misa. Y yo voy a estar en esa misa. Y yo soy parte de esta tribu. Y me siento muy feliz. Y me siento muy halagado de estar aquí. Muchísimas gracias de todo corazón. Y gracias por crear este amanecer maravilloso. Gracias. Gracias, amigo. Fuerte abrazo. Amén. Descuento de lo que tienes que pagar, oportunamente te lo hacen llegar. Ya no rías ni discutas, ponte serio cuando se habla de dinero, porque no hay tiempo y producir es lo primero. Porque no hay tiempo y producir es lo primero. ¿Cómo crees? ¡Uy! Se acabó el revés, es tiempo de pagar lo que uno debe. Se acabó el reggae, es tiempo de volverse un hombre decente. Se acabó el reggae y es tiempo de pagar lo que uno debe. Se acabó el reggae y es tiempo de volverse un hombre decente. De regreso a la realidad, que la rutina no debe parar. Ponte traje y uniforme gris. Oye, compadre, se te ve conforme. Ya no pienses en opciones. Que no te engañen estos inconformes. Ya no pienses en opciones. ¡Upa! ¡Reggae! Se acabó el revés. Es tiempo de pagar lo que uno debe. Se acabó el revés. Es tiempo de volverse un hombre decente. Se acabó el revés. Es tiempo de pagar lo que uno debe. Se acabó el revés. Es tiempo de volverse un hombre decente. ¡Uy! ¡Reggae! Un cambio significativo. Y en este momento yo les pido que pensemos bien el cambio. Cuando yo decido, es decir que Chinameca es una sangre que no se seca. Chinameca es una sangre que no se seca, que siempre está en el poder y siempre en el poder. Tenemos que tener una dignidad, porque Chinameca es la verdad de un pueblo unido con
a Chinameca, chingao.